especial. Lo supe desde el primer día. Apenas atravesó el umbral con aquella risa que me rebotaba de arriba abajo, abrazado a ella que reía también. No era su acento distinto, ni tampoco su piel, si bien es cierto que era la primera vez que un hombre de color aparecía para habitarme. Era otra cosa, algo que no sentía desde hacía 240 años, desde aquella mañana de julio de 1723, cuando yo era tan nueva en este mundo que estaba aún sin estrenar. Había llegado primero una comitiva de criados portando pesados baúles que desplazaban de una a otra habitación. Los mozos que instalaban las sillas, mesas y demás piezas de mobiliario, incluyendo aquella imponente cama con dosel. Y las alfombras. Me encantaban las alfombras gruesas, calentitas, que me acariciaban. Poco a poco me fueron rellenando y los objetos a los que cedí mi espacio parecían tragarse parte del sonido de las voces que ya no retumbaban con el mismo eco inicial. Las sirvientas adornaron cada estante con jarrones llenos de flores y el olor del barniz reciente se fue mitigando con ese embriagador perfume de rosas blancas. Por último, solo un día antes de que apareciera por fin su dueño, llegó lo que supe al instante no era un mueble cualquiera. Aunque ignoraba aún su capacidad de emitir sonido, el modo en que lo cargaron hasta el salón principal, el mimo con que retiraron las telas que lo envolvían y la reverencia con que terminó de limpiarle el polvo una de las sirvientas, me hizo preguntarme, con una curiosidad que ningún otro objeto había despertado en mí, de qué diantres se tratara aquello. Y entonces apareció él. Paso seguro, pocas palabras. Cuando hablaba, en un idioma que yo no había escuchado aún, era para dar indicaciones a su séquito personal, que le escoltaba de una a otra estancia y asentía ante sus escuetos comentarios. Me husmeó de arriba abajo, examinó cada uno de mis recovecos, me acarició las paredes y finalmente sonrió. Cuando se quedó solo, terminó de desvestirse y se quitó la peluca, dejando al descubierto una cabeza de pelo ralo que se masajeó con ambas manos al tiempo que bostezaba sonoramente. Se tendió en la cama y por primera vez le observé. Eran aquellas veladas de lo más concurridas. No faltaba nunca la música ni el vino. Y, por supuesto, no faltaba la comida. ¡Ay, menudos dragones! Y luego soy yo el único con fama de zampón. Y los músicos son los peores. Si pusieran durante los ensayos la mitad del empeño que ponen en acabar con todas mis existencias... Gil, diga en cocinas que necesitamos más pastel. Apenas he probado 4 porciones. Las copas se rellenaban siempre varias veces y en ocasiones, si se habían rellenado de más, los invitados organizaban conciertos improvisados para complacer al maestro o para irritarlo, dependiendo del día.
¡Santo cielo! ¿Quién es esa mujer que se atreve a destrozar así una de mis áreas favoritas? ¡Que alguien la calle! ¡O juro que la voy a estrangular! Mi querida Serse, mi ópera más injustamente tratada. Aún recuerdo al estupendo Caffarelli el día del estreno, que casi me hizo saltar las lágrimas con aquella interpretación. Nunca entenderé los caprichos del público. Al bullicio en los días de fiesta, a menudo le seguían largas temporadas de ausencia. De vez en cuando partía, lejos, a Venecia, a Viena, a París, según le oía decir. Estaba fuera varios meses y me dejaba sola, inundada de silencio, esperando siempre su regreso incierto, hasta que reaparecía un día cansado, malhuberado la mayor parte de las veces y ocasionalmente feliz. Era esos días que en lugar de encerrarse presto en el dormitorio para echarse a dormir, se sentaba a componer pluma en mano y pasaba días enteros con sus noches presa del rapto de inspiración. Y de repente, la misma música volvía a sonar justo donde había sido alumbrada tantos años atrás. Inquilinos anteriores ya la habían revivido en alguna ocasión, pero ninguno de aquella manera obsesiva, haciéndola sonar una y otra vez a todo volumen. ¿Ya estás con este disco otra vez? Shh, escucha esta parte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿No es increíble? Desde que nos dijeron que había vivido aquí, estoy obsesionado con él. ¿Te lo imaginas paseando por este mismo pasillo? Escribiendo sus partituras en esa habitación de ahí con su enorme pelucón. ¿Sabes qué? A veces creo que puedo sentirle. Jimmy, ¿qué te has tomado? Nada, te lo juro. Hoy no me he metido nada. Shh, escucha. ¿No es lo más grandioso que has escuchado en toda tu vida? ¡Auch! Otra vez. Cada día se hacían más frecuentes sus pisotones, los codazos que me propinaba en las jambas de las puertas al doblar las esquinas o cuando se levantaba bruscamente para ir de un sitio a otro con prisas. ¡Ah, Mist! También a él, como a mí, le dolía cada vez que entrechocábamos. Maldecía, en inglés o en alemán, porque en aquella época usaba las dos lenguas de forma indistinta. ¡Branwell!
¡Branwell! ¿Dónde estás, condenado? ¡Ayúdame a levantar! Su fiel criado acudía presto a auxiliarle y le tendía una mano para que se pudiera incorporar. ¡Ay, lo he pensado mejor, Branwell! Gracias. Creo que es hora de llamar al doctor Taylor. Lo sé. Dije que jamás me pondría en manos de ese charlatán. Pero él afirma haber perfeccionado su técnica y yo no quiero esperar más. Katy, ven. Se ha vuelto a aparecer, te lo juro. Estaba ahí, mirándome desde el espejo. ¿Qué dices, Jimmy? ¿Quién estaba en el espejo? Era él, estoy seguro. Tenía su peluca y esa mirada adusta con la que me juzgaba. Jimmy, tienes que parar. Me estás empezando a asustar de veras. Tienes que dejar de drogarte porque ya no te reconozco, ¿sabes? Como un espectro se deslizaba apenas de una habitación a otra. Después del fiasco de la operación del doctor Taylor, nombre que jamás volvió a ser pronunciado en mi interior, se sumió en una tristeza honda que cercenó su capacidad creadora de un golpetazo. Le sentía resoplar, con el paso cada vez más lento y pesado, hastiado de cargar un cuerpo que el exceso de glotonería había vuelto más voluminoso. Había días en los que decidía no moverse de la cama. Dios le había castigado con la oscuridad y él castigaba al mundo con el silencio. ¡Branwell! Haga llamar al señor Smith. Me temo que tampoco estoy en condiciones para dirigir. Y los del Fowley no están dispuestos a renunciar a la representación navideña tradicional. Así que tendrá que ser Christopher quien se ocupe de la dirección del Mesías este año. Dormir. Escriba al dictado. A la atención del señor John Christopher Smith, mi muy estimado discípulo. Le envío esta misiva para ponerle en conocimiento que en esta ocasión prescindiré de sus servicios para dirigir la obra El Mesías, cuya representación está prevista para tener lugar, Dios mediante, en el Teatro Covent Garden a fecha de 6 de abril del presente año de nuestro Señor, 1759. Me congratula anunciarle que si bien continúo inmerso en las tinieblas que hace ya medio lustro me rodean, últimamente he experimentado una ligera mejoría en mi estado de salud y me hallo en disposición de dirigir yo mismo la que sabe y considero mi más excelsa obra. Suyo, etcétera, etcétera. Bien, envíala lo antes posible y de aviso para que preparen mi coche. Quiero salir esta misma tarde. Aquellos últimos días allí parecía otro. Se alzaba canturreando cada mañana,
almorzaba con el apetito de un tiempo y salía raudo a sus ensayos. A su marcha, los ruidos cotidianos de los criados. Yo le esperaba ansiosa, con una mezcla de impaciencia y temor. Temor a algún presagio funesto que se quedaba flotando en el aire tras su partida. Le trajeron entre varios. De par en par me abrieron las puertas y lo llevaron hasta su cama en volandas. Las sirvientas corrían de un lado para otro con sábanas y toallas que agitaban como banderas de rendición. El doctor Belchar daba órdenes a la multitud de amigos, empleados y fisgones que trataban de ayudar o simplemente curiosear ante los alaridos del enfermo. No era inusual escucharle vociferar, aunque lo habitual es que lo hiciera cuando entraba en cólera. Normalmente el dolor lo soportaba con heroico estoicismo. Tras el ajetreo inicial, el grupo se fue retirando hasta dejarle solo con el doctor y una criada haciendo la guardia junto a su cama. Los quejidos se apagaron poco a poco, hasta quedar sumido en un silencio que solo interrumpió para llamar a su abogado. Y a John Etherington de la oficina de las primeras frutas y diezmos, en el Middle Temple, 100 libras. Y a la viuda de Palmer, otras 100 libras. A mi criado Thomas Bramwell, además de lo establecido en mi testamento anterior, quiero añadirle otras 70 libras. Y a John de Burgh, que está tan gordinflón como yo, le leo toda mi ropa. Y a todas las sirvientas de la casa, que les quede el salario de un año. Y por último, espero tener el permiso del deán y del capítulo de Westminster para ser enterrado en la abadía de Westminster de manera privada, a discreción de mi albacea, el señor Amiel, y deseo que mi dicho albacea tenga permiso para erigirme un monumento para mí allí, y que cualquier suma que no exceda las 600 libras sea gastada para tal fin, a discreción de mi dicho albacea. Y cuando acabó de enumerar la larga lista de personas a las que dejaría su herencia, aquel hombre, a menudo acusado de tacaño, dejó que guiaran su mano hasta el papel y que la memoria que sus dedos conservaban estampase una firma elegante, tan legible como la que hubiera escrito años atrás, antes de consagrar su vista a la luz tenue de las bujías en las noches de inspiración compositiva. Y el 14 de abril de ese 1759 le vi cómo se moría en la misma cama en que le había visto soñar tantas músicas durante tantas noches de tantos años. Últimamente ando siempre llena de gente. Personas de todo el mundo vienen a verme buscando sus huellas, las de ambos. Me divierte ver cómo se emocionan imaginándoles aquí, donde solo yo fui testigo de sus vivencias. Han colocado objetos parecidos a los que tuvieron ellos. Alguno es auténtico, la mayoría no. Por fuera me han puesto 2 placas azules que llevan sus nombres.
Georg Friedrich Händel, 1685-1759, compositor. Vivió en esta casa desde 1723. Murió aquí. Jimi Hendrix, 1942-1970, guitarrista y letrista. Vivió aquí entre 1968 y 1969. La gente me hace fotos de arriba abajo. Me retratan las imperfecciones con una inmisericordia minuciosidad. Cada rasguño, cada desconchón del techo. Toda foto es buena si logra capturar a los fantasmas. A veces les escucho decir: ¡ay, si las paredes hablaran! Y entonces tengo que contenerme para no estallar en carcajadas.